Buenos días a todos ustedes. Hoy vamos a orar el Evangelio de Lucas 1, del 39 al 45. Y dice así: En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces, Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y levantando la voz, exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú porque has creído, porque se cumpliría cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, me ayudaba mucho esta cita, ¿verdad? Como recogiendo un poquito lo que ayer nos decía Carlos, a mí me quedó algo súper importante, ¿no? Y es eh, que él decía, como que decía, ¿no? O sea, el ángel se le aparece a María en su cotidianidad, ¿no? O sea, en lo cotidiano, en lo ordinario de su vida, se le aparece el ángel, ¿no? Haciendo ella tareas del hogar. Y nos invitaba como a tener esa composición del lugar y imaginarnos, ¿verdad? Y es así como el ángel se presenta a María y le presenta el proyecto de salvación en un día cotidiano, en un día ordinario. Y ella contesta: hágase en mí según tu palabra. Obviamente no es mágico hágase en mí según tu palabra. Hay una objeción de María. De hecho dice: ¿y cómo será esto si no conozco varón? ¿No? Entonces, no es que ya rapidito dijo María, hágase en mí, sino hay una objeción y puede que nos esté pasando también a nosotros esto, ¿no? ¿Por qué? Porque María eh, pregunta al ángel: ¿cómo va a ser esto? Objeta. Pero a mí lo que me llama la atención es que lo que salva es el diálogo, es el diálogo. O sea, María no solo objeta y se cierra, sino objeta buscando el diálogo. Y el ángel le contesta: ¿cómo será esto? Pues vendrá el Espíritu Santo y tal, y se pondrá sobre ti, se posará sobre ti y quedarás embarazada y darás a luz un hijo al que le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, ¿verdad? Y será el Salvador del mundo. Fíjense cómo esta duda que María puede tener en el corazón no se queda ahí, sino que por el contrario dialoga la duda con el ángel, que es la presencia de Dios, y ese diálogo abre las puertas y concreta la historia de la salvación, porque Dios lo ha querido así. Querer contar con su criatura, querer contar con María, pero también contigo y conmigo. Y por eso me ayudaba muchísimo ir viendo, o sea, cómo la puerta al diálogo con Dios, a los hermanos, al contexto cultural, al contexto social, al contexto familiar en el que estoy, es necesario eh, mantenerlo, avivarlo, trabajarlo, ¿no? Porque es eso lo que va a salvar, ¿no? Entonces, me ayuda a ver cómo María acepta ese plan de Dios y dice luego en el versículo 39, bueno, en el 38 dice: y el ángel se fue, la dejó y se fue. Y en el 39 se ve que María se va a visitar a su prima Isabel. Y me llama poderosamente la atención porque no lo había visto así, como María es visitada por el ángel, la presencia de Dios, y ahora la llena de gracia va a visitar a su prima Isabel. Pero antes ha tenido que tomar esa decisión, ¿no? De ir a visitar a su prima Isabel. Imagínense ustedes, ¿no? Llega el ángel y le dice: va a pasar esto, va a acontecer esto, este es el proyecto de Dios contigo, pero claro, tiene consecuencias, porque en la época de María salir embarazada sin antes haberse casado con el esposo, pues era penado. ¿Y cómo morían? Lapidadas, piedras, ¿no? Eh,
yo no sé si María pensó todo esto, me imagino que sí, pero decidió irse donde su prima Isabel, no sé, decidió irse a la montaña, ¿no? Y me llamaba la atención porque dice, ¿qué es la montaña? ¿Qué significa en el lenguaje bíblico? La montaña es el lugar alto donde me encuentro con Dios, pero además es el lugar alto que me permite visibilizar todo el contexto, todo el horizonte, ¿no? Es como cuando aquí te vas al Cristo al Picacho y se ve todo Tegucigalpa, pues yo imaginaba así, ¿no? María se fue a las montañas de Judea a ver a su prima Isabel, pero también interiormente necesitaba un horizonte, el horizonte que Dios le estaba mostrando. No estaba huyendo, no estaba yéndose, no sé, como por lo que iba a acontecer. Al contrario, se está yendo porque ha tomado esa decisión de ir a su prima de, y de vivir de cara a Dios, ¿no? De cara a Dios y no de cara a las personas. María lo hace sin demora. Y por eso me gustaba comprender a la Virgen como María, la madre del camino. Y yo le decía eso, mamá, enséñame a transitar por estos caminos de confianza, de abandono a la voluntad de Dios, caminos del amor, caminos de ternura, caminos de solidaridad, ¿no? Porque esto que les digo, o sea, María va a visitar a su prima Isabel y a mí algo que me impresiona de contemplar a María, que también se nos invitaba ayer en las pautas, contemplarla, verla, es esa capacidad que tiene de estar fuera de sí, salida de sí. Todo lo que va a acontecer, no le importa lo que pasaría, no le importa lo que las personas, las miradas de las personas, el que dirá, ¿no? ¿Por qué? Porque está llena de Dios, porque está llena de la gracia de Dios, porque María se ha creído de que Dios está con ella, ¿no? Y eso le basta para vivir desde dentro hacia afuera. Yo pensaba, ¿no? Mamá, enséñanos a poder vivir transitando estos caminos como tú lo has hecho, caminos de amor, de solidaridad, de ternura. Y quizás nos podemos preguntar qué caminos necesito transitar, a lo mejor del perdón, a lo mejor de la comprensión, a lo mejor caminos también de solidaridad, probablemente, no lo sé. Pues que dejemos que hoy la llena de gracia nos visite, venga a nuestra vida, venga a nuestra casa, hazte un espacio y déjate encontrar por ella, déjate visitar por ella, déjate ayudar por ella. Que esa presencia tierna de María, esa presencia serena, esa presencia armoniosa de María, nos lleve a acoger al Dios con nosotros, al Dios que no quiere otra cosa que un porvenir lleno de esperanza para cada uno de nosotros. No desgracia, sino un porvenir lleno de esperanza. Que dejemos que esta mamá María, esta mujer del camino, nos enseñe a transitar esos caminos de acoger la voluntad de Dios en nuestra vida, pase lo que pase, vivamos lo que vivamos. ¿Para qué? Para que podamos decir no solo de ella, sino también de nosotros, feliz tú porque has creído que se cumplirían las promesas de Dios. Una pregunta que nos puede ayudar a lo largo de todo este día es, ¿qué promesa me ha hecho Dios? ¿Qué promesa me quiere hacer Dios? Identificas esa promesa, dialógala con María, dialógala y ponla en sus manos y decirle, mamá, enséñame a acoger esta promesa que Dios hoy me quiere regalar. Que tengan un bonito día y un abrazo muy fuerte, Carlos.